Bueno, el día de hoy tenemos un tema que seguramente va a ser de utilidad para todos ustedes porque nosotros, no sé si han notado, seguramente lo han notado, los últimos conversatorios van orientados hacia la integridad mecánica. Van orientados hacia la integridad mecánica porque por ahí tenemos un proyecto que estamos enrolando y el objetivo fundamental de este tema del día de hoy específico y práctico es por dos razones. Razón número uno, porque estamos haciendo un esfuerzo conjunto para acercarnos a lo que hemos denominado la profesionalización de las pruebas hidrostáticas, que durante muchos años ha sido un campo explotado comercialmente, pero no retribuido técnicamente. Creo que vale la pena repetir la frase: explotado comercial y económicamente, pero no retribuido técnicamente en muchos sentidos. Y por otra parte, también porque a veces hay un poco de duda de algunas personas que, por supuesto, no han tenido participación con nosotros en los cursos de capacitación, que siguen teniendo dudas acerca de cuál es el objetivo principal de la prueba hidrostática. ¿Para qué sirve la prueba hidrostática? La prueba hidrostática tiene muchos usos, tiene muchas aplicaciones, pero hay una que no es tan popular, o que por lo menos la mayoría de los profesionales que tienen muchos años haciendo prueba hidrostática no lo saben. Y lo que no saben es que la prueba hidrostática es una poderosa herramienta para integridad mecánica, y entiéndase como integridad mecánica como lo que ya hemos estado explicando en todos estos últimos conversatorios y webinars. Bueno, me voy a dar a la tarea de compartir la pantalla. Me voy a dar a la tarea de compartir la pantalla porque vamos a ir definiendo algunas cosas poco a poco, paso a paso, para que vayamos entendiendo cuál es el objetivo final de este conversatorio. El título, como ya lo habíamos comentado, es Pruebas hidrostáticas como herramienta de integridad mecánica en sistemas presurizados. El focus principal es tuberías, pero eso no significa que no lo podamos incorporar a los recipientes sujetos a presión. Entonces, el tema, repito, pruebas hidrostáticas como herramienta de integridad mecánica. Bueno, vamos a definir primero un par de cosas. Vamos a ver primero qué cosa es la prueba hidrostática. Por definición, y esta es una definición, no una definición técnica, porque miren, yo quiero exhortarlos a todos ustedes a que poco a poco vayamos dándole peso a lo que sabemos. Hay una lucha entre para qué sirven las normas y para qué sirve la experiencia de las personas. El código AS 93113 del forward me dice algo muy interesante, me dice muchas cosas, pero quiero dejarles esto, por favor, y quiero que lo anoten en un papel, lo subrayen, lo marquen. El código AS 93113 en el forward dice: este no es un manual de diseño. Esto quiere decir que las normas no sirven para diseñar. Las normas son reglas básicas de seguridad que establecen rangos que se pueden emplear para el diseño. Entonces, así como la norma no es un manual de diseño, así también la norma no tiene la verdad absoluta en términos de los tecnicismos. Esta definición de qué es una prueba hidrostática es una definición que yo me saqué de la bolsa. Ustedes pueden crear la propia definición de ustedes, claro, con lógica y razón. Una prueba hidrostática es un tipo de examen, o sea, un tipo de prueba de ingeniería que tiene como objetivo la verificación cualitativa y relativa de un sistema para lograr retener y contener un fluido mientras se encuentra bajo presión. O sea, básicamente ese es el objetivo de una prueba hidrostática. Muchos asumen, cuando les preguntas para qué sirve una prueba hidrostática, lo primero que te responden es para verificar la hermeticidad de un sistema, pero no es solo el tema de la hermeticidad, es más todavía. Ahora, cuando decimos la verificación de la hermeticidad, no debe de entenderse como únicamente la verificación de la presencia o ausencia de fugas. Ese es el error que se ha cometido durante muchos años. El código AS 93113 usa el término tightness para referirse al objetivo de la prueba, es decir, se tiene que verificar el tightness. Si tú buscas en el traductor tightness, pues tightness es hermeticidad, pero entiéndase como hermeticidad como la capacidad de retener el fluido bajo las cargas y esfuerzos triaxiales. No nada más es el tema de la hermeticidad, porque si yo nada más quisiera
Si yo nada más quisiera verificar hermeticidad, pues le hago una prueba de burbuja, le hago una prueba de espectrómetro de masas, etc. Como yo quiero verificar el tightness, que es la hermeticidad más en conjunto con los esfuerzos triaxiales, entonces sí ya puedo asumir que ese es el objetivo de la prueba hidrostática. Bueno, una vez que hemos definido esto, vamos entonces con la siguiente parte y con la siguiente conjetura. Vamos a ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, quiero mostrarles esta imagen que tengo aquí en la pantalla porque esta imagen dice muchas cosas. Cuando nos preguntan qué cosa es la prueba hidrostática, lo primero que la gente contesta es que es una prueba de fuga. Y eso es un error. Asumir que la prueba hidrostática es solo una prueba de fuga es uno de los errores más grandes que existen. La mayoría de las personas cuando hace traducciones normativas, hace traducciones literarias y no hace traducciones por contextos. Hay gente que es muy inteligente, pero es, y perdón por la expresión, y los preparo, y me pido disculpas por la expresión, pero hay gente que es muy inteligente, pero es normativamente tonta. O sea, en el sentido en el que ellos mismos se autodenominan como expertos, pero a la hora de que hacen las traducciones, a veces no usan mucho sentido común. Cuando yo digo que la prueba hidrostática no es una prueba de fuga, significa que la prueba hidrostática por sí sola no es una prueba de fuga. Prueba de fuga, no es lo mismo que prueba hidrostática. Sin embargo, tenemos que darle una identidad. Vuelvo otra vez con la definición, de la verificación de la hermeticidad. No debe de entenderse como únicamente la verificación de la presencia o de la ausencia de fugas. Si nosotros asumimos que el seguimiento y el éxito de una prueba hidrostática está condicionada porque si tiene o no tiene fugas, entonces estamos cayendo en un error. ¿Cómo entonces debería yo de definir la prueba hidrostática? Bueno, la prueba hidrostática no es lo mismo que la prueba de fuga, pero sí son lo mismo las dos en manera conjunta. ¿Por qué? Porque el nombre técnico correcto de esta disciplina es prueba de fuga hidrostática. Repito, prueba de fuga hidrostática. Ahora, cualquiera me puede cuestionar yo de dónde me estoy agarrando o de dónde estoy tomando el concepto. Bueno, nosotros podemos observar, por ejemplo, una de las metodologías ASTM más populares para el desarrollo de los procedimientos de pruebas hidrostáticas. El ASTM E1003. Tan estoy seguro que no se llama prueba de fuga por sí sola, que se debe de llamar prueba de fuga hidrostática, es porque la ASTM E1003 así es como le llama. Práctica estándar para la prueba de fuga hidrostática. Porque no nada más es el tema de la prueba de fuga, vuelvo a repetir, no solo estamos verificando fugas, sino estamos verificando fugas de manera conjunta con un grupo de esfuerzos. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Son los esfuerzos triaxiales. Cuando tú ejecutas una prueba hidrostática, la gente a veces se pone a ver el certificado de los manómetros, que de manera absurda pidan la balanza de pesos muertos y que estén pidiendo trivialidades, pero nadie está volteando a ver a los niños. Es decir, nadie está volteando a ver que el material, el tubo, el recipiente, está siendo sometido a un esfuerzo denominado, y aplíquenlo a su nuevo vocabulario, un esfuerzo triaxial. Es decir, en tres ejes: el esfuerzo longitudinal, el esfuerzo circunferencial y el esfuerzo radial, siendo por supuesto el hub estrés, que es el esfuerzo circunferencial, el más peligroso de todos porque es el doble del esfuerzo longitudinal. Entonces, una vez que hemos logrado definir qué cosa es la prueba hidrostática, vuelvo a repetir y quiero ser muy claro en esta parte: la prueba hidrostática no es una prueba de fuga, sino que es una prueba de fuga hidrostática que hace una combinación de, yo creo que el efecto positivo o el lado positivo de la prueba hidrostática es el hecho de que puedes llegar a verificar fugas. Entonces, puedes llegar a encontrar fugas del orden de 1 por 10 a la menos 2 a 1 por 10 a la menos 4 estándar centímetro cúbico sobre segundo. Este es el límite de sensibilidad de la prueba.
Es un límite de sensibilidad muy bajo si lo comparas, por ejemplo, con la prueba de burbuja, pero repito, el objetivo de la prueba hidrostática no es principalmente detectar fugas, sino tiene otro objetivo. Bien, una vez que hemos logrado definir esta parte y esta parte, quiero invitarlos entonces a que analicen estas dos normativas, estos dos códigos. Cuando nosotros en un principio decidimos colocar el título de prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica en sistemas presurizados, lo hicimos basados en estas dos publicaciones. Por una parte, el Technical Report 1179 de API y el mismo API 1110. Hablando un poco del reporte técnico API 1179, que casualmente se llama prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica, es derivado de la normativa o de la RP o de la Recommended Practice API 1110, que es una práctica recomendada para pruebas de presión en sistemas de tubería de acero para la transportación de gas, productos del petróleo, líquidos peligrosos o líquidos altamente volátiles, así como el dióxido de carbono. Es decir, existe una metodología API para, por una parte, realizar las pruebas hidrostáticas y por otra parte, vuelvo a repetir, está este reporte técnico API 1179. Nos maneja muchas cosas, nos dice muchas cosas, pero respetando un poco su tiempo, yo quiero hacerles un resumen de qué es lo que trae esta herramienta. Primero, ¿por qué deberíamos de voltear a ver la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica? Porque como herramienta de integridad mecánica hay muchas. Ayer mismo, por ejemplo, que hablábamos de termografía, hace algunos días, hablábamos de termografía y comentábamos que después podríamos usar el PECA o el PEC, que es las corrientes 6 pulsadas, para bla, bla, bla. Es decir, hay otras herramientas cuantitativas que me pueden servir para determinar la, vuelvo a repetir, integridad mecánica. El término integridad mecánica no es algo que yo me esté inventando. De hecho, vuelvo a repetir, este Technical Report aquí lo maneja, Integrity Management Tool, porque también es una herramienta de management, es decir, del manejo de la integridad, quizás también un poco asociada con API 580. Bueno, miren, este reporte técnico habla mucho acerca de la estadística. La estadística nos dice que la mayoría de los usuarios de gasoductos u operadores de tuberías suelen principalmente inclinarse por el ILI, es decir, el ILI, o para algunas personas que no lo conozcan con este nombre, sería con el diablo, con el chancho, no Sancho, con el inteligente, ¿sale? O con el diablo instrumentado, que sirve para la determinación de la pérdida de espesor o la corrosión que tenga un sistema de tuberías. Es decir, típicamente la mayoría de los usuarios, hablando del diablo, del inteligente, del ILI, sea para que una línea transporte líquido o gas, suelen preferir el diablo instrumentado como herramienta de integridad mecánica para la determinación de cualquier cosa que pueda tener el sistema de tuberías. Sin embargo, existen otro grupo de usuarios que han recurrido a las pruebas hidrostáticas como herramienta de integridad mecánica. Claro, en menor proporción. Para los usuarios que han decidido y han tomado la decisión de usar la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica, estas son las siguientes reglas y conjeturas. Por una parte, normalmente los usuarios y las compañías que quieren reacondicionar ductos o arrancar ductos que han estado parados fuera de operación, existen dos opciones que tenemos. Por una parte es el ILI, el diablo instrumentado, y por otra parte es recurrir a la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica. Ahora, primero que nada, antes de entender, y aquí quiero que pongan mucha atención porque aquí viene la parte más importante de la plática. Un sistema presurizado, de hecho cualquiera, pero bueno, estamos hablando de sistemas presurizados. Un sistema presurizado puede tener dos tipos de fallas: las fallas críticas y las fallas subcríticas. Necesito que primero, por favor, entiendan esta parte, porque de aquí se deriva el objetivo final y de cómo se va a manejar la herramienta de integridad mecánica. ¿Qué cosa es una falla crítica? Una falla crítica es aquella que ha alcanzado una dimensión, orientación, resistencia y estrés combinado que la hace susceptible a fallar primero que el resto de las fallas. Es decir, son fallas
válgame la expresión, que están a punto de fallar, que están a punto de colapsar, que están al límite de la combinación de esfuerzos. Si nosotros hiciéramos estudios de fracture mechanics o de mecánica de fractura de elemento finito, podríamos encontrar esta combinación de determinación que es una falla crítica o no. Ahora, por otra parte están las fallas subcríticas. Una falla subcrítica es aquella que presenta una dimensión, orientación, resistencia y estrés combinado que requiere de tiempo para fallar. ¿Por qué es importante que yo entienda que hay fallas críticas y subcríticas? Porque, y aquí esto por favor anótenlo porque es muy importante. ¿Por qué? Porque me preguntan recurrentemente los usuarios, ¿cuál es el tiempo adecuado de prueba? El tiempo de prueba. ¿Cuál es el tiempo necesario para hacer una prueba? ¿Cuánto tiempo debe de durar una prueba? La pregunta es depende. La metodología de utilización de la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica me maneja 3 tipos de pruebas hidrostáticas. Cada tipo de prueba hidrostática está en función del tipo de fallas que yo quiera detectar. Por ejemplo, actualmente estamos dando capacitación a una compañía que somete algunos productos a presión y su prueba solo dura 3 minutos. Algunas personas pudieran creer que 3 minutos no es suficiente, pero la pregunta es, ¿por qué solo prueban los sistemas de tuberías, swivel joints y algunos accesorios 3 minutos? Es muy fácil, porque solo están buscando fallas críticas. No se están enfocando en las fallas subcríticas, porque la falla subcrítica necesita más tiempo para poder fallar. Entonces, esto significa que existen 3 tipos de pruebas. La prueba número 1 es una prueba de pico o peak test, tal cual lo define API. ¿Qué cosa es una prueba de pico? Prueba generalmente utilizada para verificar la integridad estructural de los sistemas de tubería, especialmente en anomalías y fallas que dependen del tiempo para revelarse. Para las pruebas de pico, el factor multiplicador es típicamente 1.5 y el tiempo de prueba es de no menos de 5 minutos, pero no más de 1 hora, para con ello minimizar el alargamiento de anomalías o fallas subcríticas que sean demasiado pequeñas para fallar durante la prueba. Esta prueba es de utilidad y es utilizada para la verificación de fallas críticas. Es decir, si mi objetivo principal es detectar primero fallas críticas, entonces la duración de la prueba debe de ser corta. Y quizás no necesite protocolo. Es decir, no vaya escalonando el 50%, 75%, luego al 100% de la prueba. Puedo irme directo al 100% de la prueba, porque de todas maneras la prueba dura poco, de 5 minutos a no más de 1 hora. En esta prueba solo estoy buscando fallas críticas, es decir, las fallas que si van a fallar ya, rápido. Ahora, por otra parte, tengo una segunda prueba, que es una prueba de resistencia. La prueba de resistencia es usada para establecer el límite de presión de operación. Importante, señores, es importante esto. La prueba de pico no me sirve para determinar límite de operación. La prueba de pico solamente me sirve para detectar fallas críticas. Si yo quiero establecer el límite de operación, entonces tengo que recurrir a una prueba de resistencia, en donde el factor multiplicador es 1.25 y el tiempo de prueba es de 4 horas o mayores. Esta prueba es utilizada para la verificación de fallas subcríticas. Recuerden que las fallas subcríticas son aquellas que requieren de cierto tiempo para poder fallar, un poquito más de tiempo. Lo que quiero anotar aquí es que la diferencia entre la prueba de pico y la de resistencia es que la prueba de pico es para detectar fallas críticas, las que vayan a fallar ya. Y la prueba de resistencia sirve para establecer el límite de presión de operación y sirve para detectar fallas subcríticas que requieren de más tiempo para poder fallar. Y finalmente tenemos la prueba de fuga. La prueba de fuga es básicamente para identificar si el sistema se encuentra libre de fugas. Para las pruebas de fuga, el factor multiplicador es típicamente 1.25 y el tiempo de prueba es de 2 horas o mayores. Importante, ¿qué cosa es el factor multiplicador? Ya lo hemos explicado. Normalmente para calcular la presión de prueba, es decir, para calcular PT, usualmente multiplicamos la presión de diseño u operación, depende de lo que estemos haciendo, por el factor multiplicador.
Entonces, lo importante aquí es la presión de diseño de prueba o lo que yo quiera. Puede ser el MAWP, puede ser la presión máxima de trabajo, depende del cálculo que yo haya derivado. Una vez que he logrado entender estas tres pruebas, entonces mi siguiente tarea es conciliar con la ingeniería, conciliar con todos los involucrados qué es lo que quiero. Porque hay un tema importante con este factor multiplicador y vamos a leer la siguiente expresión. Las pruebas descritas asumen que durante su ejecución es posible revelar fallas y anomalías de las categorías mencionadas. Es decir, se asume, y es bien importante que no nos espantemos cuando yo utilice la palabra asumir. Recuerden que la metodología API 580 habla mucho sobre la asunción como herramienta de evaluación de riesgos. Entonces, en las pruebas descritas, estoy asumiendo que si yo no detecto las fallas a través de la ruptura, a través de la disminución de la presión, quiere decir que la falla está o que la falla no está. Que el material tiene discontinuidades o que no tiene discontinuidades. No lo sé. Lo que sí es un hecho es que como no fallaron, las que tenga, en caso de que las tenga, son capaces de soportar los embates de la operación. Entonces, si el sistema se mantiene sin indicios de la presencia de dichas fallas, pues se asume que no existen. Esto no significa que no existen discontinuidades. Esto solo significa que las que tiene no entran en las categorías descritas. Es decir, puede tener una falta de penetración, puede tener un poro, puede tener un socavado, pero no entra ni siquiera en falla crítica, ni subcrítica, ni una trayectoria de fuga que me produzca una fuga como tal. Es bien importante que yo entienda eso. Ahora, ¿cuál es la razón para que yo use la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica? Es muy fácil. Fallas críticas requieren de poco tiempo para fallar. Fallas subcríticas requieren de más tiempo para fallar. Y la prueba de fuga es aquella que necesita demasiado tiempo y solo tiene como objetivo verificar, ahora sí, ya entra en categoría de prueba de fuga. Fallas críticas con la prueba de pico, fallas subcríticas con la prueba de resistencia y la prueba de fuga en la prueba de fuga. Bien, mi pregunta ahora es, ¿qué factor detonante determina que yo utilice la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica? La asunción de que si no se presenta la falla, de que no hay indicios, no las tiene. Pero miren, vamos a leer esta parte. Algunos usuarios prefieren no utilizar los factores multiplicadores de 1.5 o 1.25. En su lugar, y para estar en un porcentaje más alto de certidumbre, importante, la metodología descrita nos ha dicho que vamos a utilizar el factor de 1.25 para la determinación de la relativa resistencia del sistema. Sin embargo, algunos usuarios quieren incrementar todavía más la certidumbre y no usan un factor multiplicador estándar, sino que ellos usan los factores multiplicadores basados en el Specific Minimum Yield Strength, es decir, en la resistencia a la adherencia o al yield del material. Haciendo algunos cálculos de Hooper 3 y otras consideraciones, ellos prefieren establecer, sí, utilizar pruebas de pico de resistencia y fuga, pero trabajando en un 110% de la cedencia del material. Aquí la pregunta interesante es cómo voy a determinar la cedencia del material. Porque si yo no conozco la especificación del material, debo de recurrir a algunas metodologías para una identificación rápida y concisa. Porque el objetivo principal de yo usar la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica es porque no quiero utilizar el diablo instrumentado. Es porque quiero aumentar mi costo-beneficio. Porque les digo un secreto, utilizar la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica es muchísimo más económico que utilizar un diablo instrumentado. Claro, son valores cualitativos y de alta calidad de asunción en comparación con el diablo instrumentado. Vuelvo a repetir, tenemos que voltear a ver la gráfica que vimos en un principio para darnos cuenta que la mayoría de los usuarios prefería el diablo instrumentado. Pero aquí no me está diciendo ni la longitud ni las características físicas del objeto que voy a evaluar. Muchas tuberías no son candidatas para ser evaluadas por el diablo instrumentado porque no fueron diseñadas
para soportar este tipo de instrumentos. Bien, ¿cuál es la conclusión? La prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica es un método rápido, económico y práctico para determinar integridad mecánica, dentro, por supuesto, de su limitación y alcance. Se debe de considerar costo-beneficio. Muchas veces es preferible hacer el ILI, el diálogo instrumentado, pero muchas veces el resultado ya es predecible. Creo yo entonces que se tiene que hacer un análisis. Lo que quiero invitarlos el día de hoy a incorporar a su background es el hecho de que una prueba corta y una prueba larga tienen enormes diferencias y todo va a depender del tipo de falla que yo quiera detectar. Si ustedes hacen una prueba corta, no van a detectar fallas subcríticas. Vuelvo a repetir, normalmente estamos acostumbrados a meter la presión por tercios, 33%, 66%, 100%. Si tú haces eso, es probable que le des oportunidad a la falla crítica de entrar en un límite de fluencia específico que le permita resistir la presión. La falla crítica en la prueba de pico tiene que ser la prueba de 0 a 100 la presión, ya, porque es la primera que va a fallar. Y bueno, señores, con esto rápido, contundente, práctico y duro y a la cabeza, hemos terminado con cuáles son las conjeturas de usar la prueba hidrostática como herramienta de integridad mecánica. Entonces, señores, creo que el día de hoy logramos obtener una información interesante, creo yo, porque normalmente, digo, y a veces cuando nos dan capacitación en leak testing, a veces solamente nos dicen, mira el manómetro, mira, vamos a hacer un experimento con una lata de refresco, mira la balanza de peso muerto y mira esto y mira aquello, pero no es así. O sea, yo creo que existen demasiadas fuentes de conocimiento y yo quiero hacer un reconocimiento a las series 500 de API, porque las series 500 de API nos dan herramientas demasiado interesantes en términos de un equipo en servicio y que vale mucho la pena que pongamos atención porque tenemos nosotros dos productos interesantes, que es la Escuela de Corrosión y API Series 500, donde se describe todas las series 500 de API.